¿Largamos nomás entonces? Bueno, buenas noches a todos. Ahí justo estaba empezando a leer el chat. Bueno, hay gente que es de afuera, así que está bueno. Eh, Ahí veo que hay un estudiante de arqueología de primer año, así que buenísimo también, para que pueda conocer la no arqueología tradicional. Bueno, me presento. Ahí, bueno, las chicas comentaron, soy Ezequiel Del Bel, soy arqueólogo. Soy el actual coordinador del LIGIAT, que es el Laboratorio de Investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán. Eh, bueno, lo que nos convoca acá es justamente, como lo dice el título, es la arqueología como herramienta, ¿sí? En este caso en un espacio, en un espacio para la memoria. Como justamente hay gente de afuera, mi idea es hacer una pequeñísima introducción de qué fue Escuelita, ¿sí? Qué fue Escuelita de Famaillá para Tucumán, qué significó, qué es Escuelita hoy, ¿sí? También, que eso es aún más importante, y después vamos a pasar un poco a la parte más arqueológica, si se quiere, que es a explicar cuál fue el trabajo que hicimos, un trabajo integral que hicimos, como dijo María recién, en conjunto con muchas personas, primero con la gente del espacio de Escuelita, y segundo con el equipo de Laura Dubín, que está conectada ahora, así que también es bienvenida a participar y a contar y a opinar y a aportar lo que quiera. Ella es la coordinadora del Atlético, y ella con su equipo, no solamente del Atlético, sino también con personas de la ESMA, fue que armamos el plan este integral de trabajo. Bueno, vamos a arrancar. Si es que me deja pasar, sería buenísimo. Ahí está. Bueno, la idea es, como les decía, entonces, para los que no conocen qué fue Escuelita de Famaillá, eh, Escuelita es considerado el primer centro clandestino de detención, tortura y exterminio del país, ¿sí? Porque empieza a funcionar un año antes de lo que nacionalmente se conoce como la última dictadura cívico-militar, ¿sí? Eh, También en una provincia con algunas particularidades, por eso es que se da antes también. Para situar Escuelita tenemos que entender el contexto, y el contexto no lo podemos ver desde el año 75, ¿sí? Cuando empieza a funcionar Escuelita, sino el contexto lo tenemos que ver y entender desde mucho antes, ¿sí? La provincia de Tucumán es una provincia, fue y es una provincia azucarera, ¿sí? Eh, en donde en el año 66 se cierran 11 ingenios, ¿sí? Entonces nos podemos remontar quizás a mucho antes, pero por ahí el año 66, cuando se cierran esos 11 ingenios, es como el primer eslabón de esta cadena que se va a ir desarrollando en la provincia con una, una participación de sectores populares, más que participación eran reclamos, quejas, ¿sí? Por las condiciones, las malas condiciones laborales de los trabajadores, a lo cual después, en el transcurso del tiempo, se le van a sumar a esas manifestaciones los estudiantes y docentes de las distintas universidades, y también trabajadores que no específicamente eran los directamente relacionados con el azúcar. Entonces, desde el 66 que se van a empezar a dar manifestaciones en las calles, ollas populares y muchísimos reclamos, tornando a la provincia en una provincia conflictiva, ¿sí? Pidiendo por los derechos de los trabajadores. En ese marco, y con esa pequeña introducción para remontarnos desde ese año en adelante, después también se van a ir desarrollando a lo largo de los años muchas organizaciones políticas, ¿sí? De distintos tipos, desde obreras o desde estudiantes, universitarias, eh, y por ahí las más conocidas y las que más renombre toman a nivel nacional, obviamente, son Montoneros y el PRT-ERP, ¿sí? El Ejército Revolucionario de los Trabajadores, con el brazo armado y esa guerrilla o el elemento subversivo que después va a ser catalogado así desde Nación, para poner la excusa de intervenir la provincia militarmente, ¿sí?
Entonces ahí es cuando, en el año 75, a través del decreto ya conocido 261/75, la presidenta en ese momento, María Estela Martínez de Perón, firma un decreto para neutralizar y o aniquilar, cito textualmente, a esos elementos subversivos, ¿sí? Entonces, es por eso que en febrero del 75 se va a militarizar toda la provincia y se va a militarizar principalmente Famaillá. Para los que no conocen también la provincia, Famaillá está al sur de San Miguel de Tucumán, que es la capital, y está estrechamente relacionada con el pedemonte o el monte, ¿sí? Donde estaban estos pequeños focos guerrilleros y desde donde sale la excusa a nivel nacional para venir a controlar, que terminó siendo la aniquilación, ¿sí? El neutralizar o aniquilar realmente tomaron la parte de aniquilación. Entonces se va a militarizar la provincia y va a tomar el mando de la Quinta Brigada acá en Tucumán, Adel Vilas, en un primer momento, desde febrero del 75 hasta diciembre del 75. Luego, en diciembre del 75, el mando pasa a Bussi, ¿sí? Que luego va a ser gobernador, lamentablemente, de la provincia, y entre ellos dos son los que, o sea, no entre ellos dos, sino en una primera etapa, como les digo, Vilas, y en la segunda etapa Bussi, los que van a estar a cargo de los distintos operativos acá en Tucumán, ¿sí? Del control militar de la provincia. Bueno, esa foto ahí los vemos a ellos con Menéndez también. En Tucumán, para ser una provincia pequeña en cuanto a superficie, hay un montón de centros clandestinos que se van a ubicar en los distintos departamentos de Tucumán. Ahí ven la imagen en el mapa, como los puntos marcan los distintos departamentos y la cantidad de centros clandestinos que hubo en esos departamentos. Esto es durante el operativo Independencia, ¿no? Después, desde marzo del 76, ya algunos no van a funcionar más y van a funcionar otros tantos también. Acá, a ver si logran ver el mouse, acá el 1 es la capital, San Miguel de Tucumán, ¿sí? Y el 9, esta parte azul, es Famaillá, ¿sí? Toda esta zona, no sé si logran ver el mouse, supongo que sí, toda esta zona así en diagonal es el monte tucumano, ¿sí? Por eso también van a ver que la gran cantidad de centros clandestinos están ubicados a lo largo de la ruta 38, justamente que va de norte a sur, y que comunica todos estos departamentos, ¿sí? Bueno, acá es un listado, no creo que lo vean, está la letra muy chiquita, pero es un listado de todos los centros clandestinos que son en el momento del operativo Independencia acá en Tucumán, y están acá diferenciados un poco por departamentos. Pero vamos a ir a lo que nos corresponde, que es en Famaillá, ¿sí? Acá ven, este es el departamento de Famaillá, y van a ver una alta concentración de centros clandestinos para un lugar tan chico, ¿no? El número 1 acá, que es la parte más urbana, si se quiere, está ubicada la Escuela Diego de Rojas, que es la escuelita de la denominada después Escuelita de Famaillá. Bueno, tenemos varios acá, son 9 los que hay para el operativo Independencia en Famaillá. Escuelita de Famaillá, además de ser el primer centro clandestino del país, cumple un rol fundamental para el circuito represivo que se generó en la provincia. Acá en este mapa, los dos puntos amarillos son las dos cabeceras del circuito, ¿sí? La cabecera en la ciudad urbana es Jefatura de Policía, y el punto amarillo al sur es Escuelita de Famaillá. Ahí están sí distribuidos los 61 puntos que son los centros clandestinos en lo que es la provincia. Ven la gran acumulación en esto que les comentaba recién. Toda esta parte justamente está por altura. En este inicio acá es el monte propiamente dicho, ¿sí? Entonces ese es el rol fue el rol de Escuelita como centro clandestino. Tener controlado el sur de la provincia, y donde gran parte de los detenidos iban a parar a Escuelita, incluso los que eran detenidos en la zona urbana,
algunos pasaban por jefatura de policía y los trasladaban a Escuelita de Famaya o al revés, ¿sí? Pero la gran mayoría del sur normalmente pasó por Escuelita. Hay algunos centros clandestinos que los podemos denominar como intermedios, que puede haber sido acá en Tucumán el Ingenio de la Fronterita y la base de Santa Lucía, ¿sí? Que eran también dos centros clandestinos muy grandes, donde pasaron muchísimas personas. Escuelita de Famaya, como les digo, es la cabecera y es muy importante en el desarrollo de todo lo que es la operativa Independencia. Incluso Vilas, en su libro, no publicado finalmente, pero que circula, lo nombra Escuelita de Famaya como un lugar LRD, que le llaman ellos, que es lugar de reunión de detenidos, ¿sí? Lo nombra Escuelita, incluso nombra que más de 1000 personas han pasado por ese centro hasta diciembre del 75, que es cuando está él, ¿sí? Después hay que sumarle todas las que pasan después hasta marzo del 76, que es cuando deja de funcionar Escuelita, y la parte que va a centralizar después los detenidos del sur, no como cabecera, pero sí como un punto importante, es el Ingenio de Nueva Baviera, que también estaba abandonado hacía muchos años por el cierre justamente, y lo utilizan como un lugar de concentración previo de llegar a jefatura de policía, y después, más adelante, en la ciudad, va a estar el Arsenal Miguel de Ascuénaga, también uno de los centros clandestinos más grandes del NOA y de toda la Argentina, ¿sí? Ustedes me van avisando si yo voy muy rápido, o si hay preguntas. El chat no lo estoy viendo, entonces por ahí alguna de las compañeras de escuelita me van diciendo y paramos. Si alguien quiere comentar algo, preguntar, no hay problema. Bueno, ¿qué es Escuelita? También para los que no conocen, ¿qué es Escuelita de Famaya hoy? ¿Sí? Escuelita de Famaya es un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos, y de hecho, que obviamente forma parte de la red nacional de sitios, y es el único espacio para la memoria en Tucumán, ¿sí? Algo que, como les mostré recién, para la gran cantidad de centros clandestinos que hay acá, es preocupante. O sea, es muy bueno que esté, pero también es preocupante que los demás sitios no sean declarados como espacios para la memoria. De hecho, ahora estamos en conjunto, el LIGIAT, o sea, nuestro equipo de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Universidad Nacional de Tucumán, estamos llevando adelante un gran proyecto con todas las organizaciones de derechos humanos de acá de Tucumán, para intentar que el Arsenal también sea un espacio para la memoria, porque realmente está abandonado y se están perdiendo las pruebas judiciales que nosotros, en conjunto con el EAF, hemos trabajado también durante muchísimos años. Nosotros, desde el 2007, que trabajamos ahí, y con el EAF después desde el 2011. Pero bueno, ese es otro tema para otro conversatorio del Arsenal. Hay que aclarar también que es un lugar que ha pasado por estos 4 años de macrismo, donde ha sido muy difícil de mantener. Eso obviamente lo pueden dar con detalle las chicas, las compañeras. Digo chicas porque son la gran mayoría, ¿no? También hay varones. Entonces, bueno, eso también ha sido un problema, pero ellas están siempre al pie del cañón y han mantenido el espacio, realmente, que es un orgullo que tener a todo el equipo ahí presente. Bueno, esta es una imagen cuando fue señalizado Escuelita. Sí. Ezequiel, Sí. ahí Sofi pregunta si Santa Lucía era un pueblo donde también había un centro clandestino. Sí, de hecho, una base militar es en el ingenio de Santa Lucía, que estaba ya cerrado el ingenio, y sí, es uno de los centros clandestinos también muy grandes, donde cumplía un rol importante en este circuito. Si bien Escuelita era la cabecera, Santa Lucía y el ingenio de la Fronterita eran unos polos también importantes. Se han pasado un montón de personas también por ahí. De hecho, una de nuestras compañeras del equipo, Constanza Catáneo, ella ha hecho su tesis de grado y hace muy poquito
se doctoró con el tema de Santa Lucía también, así que para los que estén interesados, se pueden contactar con ella. Sí. Ese va a ser uno de los próximos conversatorios que vamos a tener, el caso de Santa Lucía. Eso ya como un anticipo para los que están hoy presentes. Exactamente. Ahí la vamos a tener a Constanza dentro de poquito explicando toda su investigación, obviamente, durante un montón de años, así que también pueden conocer más. Pero sí, la respuesta es sí, fue uno de los centros clandestinos también que cumplieron un rol importante acá en Tucumán. ¿Sí? Bueno, Escuelita es esto, ¿sí? Es un lugar donde hay muchísima difusión, muchísima participación con las escuelas, algo que es espectacular, que los chicos conozcan, ¿sí? Se hacen visitas todo el tiempo a Escuelita, muchísimas actividades, ¿sí? Esto, bueno, son imágenes que tomé para que los que no conocen puedan ver en fotos también. Está la biblioteca también hace poco tiempo ahí, que tenemos también un convenio con la biblioteca nuestra, Julio César Campopiano, y la Guerrero de Molina en Escuelita también, como para formar dos lugares donde esté toda la información accesible para cualquier persona que le interese la temática o también para los distintos investigadores. ¿Sí? Son dos bibliotecas que la nuestra está abierta también hace ya varios años y es como que la única biblioteca especializada en el tema y forma parte, está dentro de la Universidad Nacional de Tucumán, obviamente es pública, al igual que la de Escuelita, entonces eso también es algo que estamos avanzando y que está muy bueno. Bueno, o sea, es un espacio de difusión, de trabajo constante con escuelas, investigadores, se hacen muchísimos talleres, capacitaciones docentes, ¿sí? Y Escuelita hoy obviamente también es un espacio de militancia, ¿no? Y esto que les contaba también, la problemática de estos últimos 4 años de macrismo, donde los fondos fueron casi nulos, donde se frenaron todas las investigaciones, por lo menos que nosotros llevamos adelante, y tengo que entendido que todas las de Tucumán están paradas, el arsenal se cortó en el mismo año de lo que fue el gobierno macrista, y desde ahí incluso están cerradas. Ahora estamos de nuevo poniendo obviamente todo en marcha para ver si se reactivan las causas, porque realmente fue tremendo, por lo menos acá en Tucumán, y supongo que en todos lados igual, el tema de derechos humanos ha sido silenciado, si se quiere decir, todas las organizaciones y las investigaciones que llevamos a cabo. Nosotros en el equipo llevamos a cabo investigaciones periciales, sí somos peritos en algunas causas, y también llevamos nuestras propias investigaciones, como es mi caso o el de Constanza, a través del doctorado, de una beca CONICET, ¿sí? Entonces, son cosas, esas cosas no se han frenado, porque son investigaciones personales, si se quiere, si bien en el equipo siempre estamos colaborándonos entre todos, pero las causas que son como Escuelita o Arsenal en su momento, que eran los dos lugares donde nosotros estábamos trabajando, están en cero hoy, ¿sí? Bueno, ahí está esta foto que me pasó María ahí del equipo, no están todos, pero está la mayoría, así que para los que no la conocen, ahí está ese equipo espectacular que mantiene ese espacio ya de hace un montón de años. Me ha criticado que no tenemos foto oficial, pero yo te digo que esa es una foto oficial. Sí, sí, le pedí una foto oficial de todos y bueno, no hay que hacerla. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a la parte, si se quiere, un poco más técnica, más arqueológica. Nosotros, primero la aclaración, abordamos la arqueología que nosotros llevamos a cabo, nosotros, el equipo y personalmente, es la arqueología, le llamamos la arqueología del pasado contemporáneo, ¿sí? Por ahí la gente está acostumbrada a escuchar que este tipo de arqueología es la arqueología forense, ¿sí? Pasa que, para nuestro punto de vista, la arqueología forense está muchísimo más relacionada y abocada, y sus objetivos están planteados para justamente la identificación de restos óseos en sí, ¿sí? Nosotros desde el equipo hacemos, si bien eso lo mantenemos y es un compromiso que tenemos y vamos a tener siempre con los organismos de derechos humanos y con los familiares de desaparecidos, es un objetivo que siempre está número uno, sí buscar los restos óseos, pero también
hacemos mucho más que eso, nos parece importante estudiar el contexto en donde funcionaron estos centros clandestinos, o sea, en el contexto donde se dio esta problemática, ¿sí? El terrorismo de Estado después y las prácticas genocidas, como le llamamos antes, en el 75. Entonces, nosotros nos paramos desde ahí, ¿sí? O sea, hacemos ese estudio también mucho más amplio del contexto, estudiamos el rol que tiene cada centro clandestino, el rol de los circuitos de centros clandestinos. Nos gusta también, siempre lo decimos, intentamos investigar y historias de vida, ¿sí? Que no queden perdidas las personas no solamente de las personas desaparecidas actualmente, sino también en las personas que fueron víctimas y que fueron personas activas, que lucharon por sus ideales. Entonces, por eso es que hay un montón de formas de denominar este tipo de arqueología. También hay muchas que las palabras que se utilizan por ahí marcan a hechos traumáticos, si se quiere. Entonces, bueno, nosotros tenemos dentro de la parte teórica el anclaje en esta arqueología del pasado contemporáneo. Eso, bueno, para aclarar, justo aprovechando también que hay un estudiante de arqueología había ahí en el chat, entonces para aclarar eso también, desde dónde nos paramos, tan distinto a lo que es una arqueología tradicional, ¿no? Que es a lo que lamentablemente nos formaron, ¿sí? No nos formaron para esto lo fuimos haciendo con el correr de los años. ¿Cómo se da el plan integral que abordamos en Escuelita? Bueno, voy a contar desde el momento cero. Laura Duin a la cabeza y su equipo vinieron a un congreso de arqueología acá en Tucumán, y también como trabajadoras de la Red Nacional de Sitios de Memoria, tenían que realizar una visita a Escuelita para hacer un informe, lo cual fuimos con ellas, nos convocaron para ir con ellas, y ahí, bueno, arreglamos trabajar en conjunto, armar un plan de trabajo en conjunto, integral, ¿sí? O sea, que sea lo más completo posible, y lo fuimos desarrollando, bueno, así a la distancia, algunas reuniones acá, otras en Buenos Aires, pero en general también armando a la distancia, porque obviamente las chicas tienen base allá, en Buenos Aires. Entonces presentamos el plan de trabajo acá en Tucumán, ante la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, y encaramos lo que fue este plan de trabajo entonces en conjunto, entre los sitios de memoria, como les decía, a cargo de estas compañeras. Algunas, como dije también al principio, no sé si todos estaban conectados, algunas trabajan en Atlético y otras en la ESMA. Y bueno, y el equipo nuestro de la facultad, ¿sí? El plan integral intentamos abordar todo el espacio, ¿sí? O sea, es un plan integral, pero también de cobertura total, como nos gusta llamarlo a nosotros también, además por las metodologías que les voy a contar a continuación. Para eso, cuando formamos este plan, era mucho trabajo y era un plan que lo teníamos que llevar a cabo en el menor tiempo posible, como todos los planes. Entonces lo que hicimos también, nos gustó la idea y convocamos a estudiantes o profesionales, hicimos una convocatoria abierta, los cuales se sumaron, para nuestra sorpresa, muchísimos estudiantes de distintas carreras y también de distintas provincias, ¿sí? De provincias que vinieron a Tucumán a trabajar en lo que fue la primera etapa. Entonces, para eso, bueno, el primer paso que hicimos en el campo fue ir con el equipo completo y todos los colaboradores, que fueron más de 40, creo, algo que nos sorprendió. Y bueno, ahí de esa foto nos recibió María, y era muy importante también para los alumnos que no conocían el lugar, entender dónde estaban y qué era lo que iban a trabajar. Así que ese paso cero fue justamente capacitarnos nosotros. Bueno, muchos ya conocíamos y hemos estado en un montón de charlas de las compañeras, pero muchos estudiantes, más los que venían de otras provincias, no. Entonces fue muy lindo además la experiencia de ser guiados por todo el equipo en todo momento, porque obviamente
ellos estuvieron en todo momento ahí colaborando y trabajando en conjunto, ¿sí? Entonces el primer paso, esto sí vamos a entrar, como les decía, lo que es ya netamente arqueológico. Se planteó la delimitación de los espacios para poder abordar con las distintas metodologías, ¿sí? Entonces, en un primer momento, como les dije, el plan era integral, entonces íbamos a trabajar en lo que es la subsuperficie, ¿sí?, del terreno, pero también en la parte edilicia, ¿sí?, en la parte construida. Entonces, una manera también para ubicarnos con la gente de allá de sitios, delimitamos todos los recintos con nombre para poder después, obviamente, tener un registro súper preciso de todas las actividades que íbamos a hacer y las metodologías que íbamos a desarrollar en cada lugar, y delimitamos también los sectores del terreno a trabajar, con las distintas también metodologías o de motobarreno o de sondeos manuales. Esto que ven acá, bueno, es sacada con un dron la imagen. Sí se ve el mouse, ¿no? Bueno, no tiene ninguno del micrófono, creo que sí. Esto acá arriba es la entrada, ¿sí? Es una manzana completa el Sí, predio. sí se ve. Perfecto. Toda esta parte que ven acá, ¿sí?, esta habitación y todo esto que está acá es la parte original, ¿sí?, de lo que iba a ser la escuela y lo que se usó como centro clandestino de detención. Toda esta parte de acá, esta U de acá, con esta habitación, es la parte nueva, ¿sí? Entonces, obviamente hubo que separar y trabajamos, obviamente, en los lugares que se utilizó como centro clandestino. Si todas estas partes largas acá son las aulas, la parte del frente era la administración, y bueno, y esta parte de entrada después con los testimonios vimos que era utilizada como morgue. Y como le decía, a nosotros del equipo nos gustan las intervenciones que hacemos, tanto en Arsenal como en esta, o cuando vemos trabajo en Chaco, es hacer de cobertura total. Entonces también delimitamos el terreno completo por calles, que les llamamos nosotros, que son estos piolines, y a su vez esas calles están divididas, o sea, queda un cuadriculado total del terreno donde no se nos escapa nada en el momento de aplicar las metodologías. Obviamente también acá lo podemos hacer porque en este tiempo corto que les digo, que fueron de unos meses, porque el terreno justamente es 1 hectárea, ¿sí? En el Arsenal, por ejemplo, que tiene muchísimas hectáreas más, es más complicado. Pero acá sí lo pudimos hacer y hicimos un cuadriculado de todas el terreno de escuelita de 1 metro por 1 metro. Porque ese metro por 1 metro, por ahí también para los que estén, los arqueólogos que estén trabajando en otros lugares, el por qué de 1 metro por 1 metro, porque eso lo vamos regulando a esa distancia, a ese cuadriculado, en relación a lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? En escuelita nosotros sabíamos que, no sabíamos, no es una verdad absoluta obviamente, pero no hay ningún testimonio que diga que en escuelita haya fosas de inhumaciones clandestinas, ¿sí? Entonces, que por ejemplo en el caso del Arsenal, el reticulado que hacemos es más grande, de 2 metros por 2 metros, porque lo que buscamos, si sabíamos que había fosas, había que encontrarlas. Entonces, las fosas tenían 4 por 2, más o menos, entonces en un retriculado de 2 por 2, sí o sí, no se nos puede escapar una fosa. Acá, como no buscábamos algo tan grande, sino podíamos buscar cosas más chicas, lo que sea, incluso algún enterramiento individual, la metodología fue de 1 metro por 1 metro, justamente para también que en ninguna posición del cuerpo podría escaparse en este reticulado, ¿sí? Ya voy a mostrar después cómo es que después trabajamos este reticulado. Entonces ahí se ve perfecto en esa imagen, están las calles, ¿sí? Cada calle marcada con una cinta, con un número, donde eso después va todo a planillas para tener un registro de lo que va a ser toda la subsuperficie, ¿sí? Por debajo vimos con 1 metro de profundidad todo lo que hay en el predio, ¿sí? La metodología principal que nosotros utilizamos es la del equipo de motobarreno, ¿sí? Esto con los años de trabajo, nosotros el equipo empezó a trabajar en el 2002, ¿sí? O sea, hace 18 años ya que el equipo está trabajando, y hemos utilizado todos los protocolos y todas las metodologías para este tipo de sitios realmente, y hemos llegado a la conclusión
que obviamente dependiendo del lugar y las posibilidades, el equipo del motobarreno es la metodología más rápida y más barata para aplicar, ¿sí? Y que se usa con muy poca gente, o sea, con 2 personas uno puede utilizar un motobarreno y es muy barato, ¿sí? Entonces, hemos utilizado desde georradar, retroexcavadoras, sondeos manuales, excavaciones en área, pala bizcachera, no sé, todas las metodologías arqueológicas las hemos utilizado. Y llegamos, como les decía, a este equipo que es muy accesible para trabajar y es muy rápido. El motobarreno es eso, algunos lo conocen como holladora, donde tiene una mecha, unas mechas especiales que las hacemos hacer, que tienen 10 centímetros. Entonces, además de que con este equipo podemos hacer una cobertura total, eh, lo que nosotros, la incidencia en el suelo es muy chiquita, o sea, son 10 centímetros, ¿sí? A diferencia por ahí de una retroexcavadora o una Bobcat, donde se mueve mucha superficie, y a su vez eso también va deteriorando el entorno en sí. Nosotros tratamos cuando trabajamos de modificar lo que menos podamos, ¿sí? Por una cuestión, en este caso no ambiental, porque es un predio cerrado, pero en el Arsenal, por ejemplo, sí nos interesa de que no sea llevarse todo por delante, ¿sí? Entonces, es como esta metodología, esta técnica que usamos en motobarreno, es lo que compensa todo, ¿sí? Tiene, al ser de 10 centímetros, incide mucho en el suelo y es muy rápido, ¿sí? Entonces, las mechas son de 1 metro y se le pueden ir agregando más prolongaciones para llegar a la profundidad que uno quiera. Ahí vemos, trabajamos con 3 equipos en simultáneo, justamente también para ir más rápido. Y como ven, se utilizan de a 2 o a 3 personas, lo pueden manejar. Siempre es mejor 3 porque 2 agarran el motobarreno y la tercera va viendo el sedimento, ¿sí? Porque el objetivo del motobarreno es tomar muestras del suelo, ¿sí? Y verlas primero macroscópicamente ahí en el terreno, ver qué se ve, si se ven carbones, obviamente si se ven restos óseos, o cualquier elemento que uno note que no es natural del lugar, ¿sí? O sea, un elemento antrópico. Y después también hay distintas técnicas de laboratorio que nosotros utilizamos, que es el análisis de fósforo, ¿sí? Donde también sirve para ver zonas de enterramientos clandestinos, o enterramientos en general. Obviamente lo que buscamos nosotros son las inhumaciones clandestinas. Entonces se hace un análisis también de campo o se puede hacer un análisis de laboratorio. Entonces, nosotros viendo macroscópicamente y en los casos de dudas también utilizando el análisis de fósforo, podemos tener una referencia completa del predio donde estamos, justamente llenarlo en fichas, ya van a ver más adelante también, y poder ver y determinar qué partes del terreno han sido disturbadas o cuáles son naturales, ¿sí? Entonces, obviamente, el motobarreno es el primer paso para lograr después una excavación en área, ¿sí? En las partes donde nosotros vemos que hay muchas perforaciones disturbadas, ya sea macroscópicamente o mediante el análisis de fósforo, ahí ya abrimos un sondeo manual, ¿sí? Con toda la metodología arqueológica por capa, como la mayoría debe conocer. Y si obviamente hace falta, ya se hace una excavación en área para poder precisamente sacar lo que estamos viendo en la subsuperficie, ¿sí? Ahí está, bueno, otra imagen. Después les voy a mostrar, tengo un videíto ahí, pero es ni más ni menos que un taladro, ¿sí? Ahí tengo que hacer una aclaración. Nuestro equipo y también los planes que nosotros llevamos adelante, todos son interdisciplinarios, ¿sí? Porque acá nosotros trabajamos con arqueólogos, historiadores, geólogos, que son determinantes realmente en este tipo de investigaciones, justamente por el análisis de sedimentos, por los análisis estos que les comento del fósforo. Nosotros tenemos una geóloga en el equipo, donde, bueno, ya nos ha ido formando a todos también en tantos años. Entonces, tiene que ser así este tipo de investigaciones, ¿sí? Tienen que ser interdisciplinarias, ¿sí? Para poder entender e ir un poco más allá. En la arqueología, acá en Tucumán, sí nos forman, además ya es un poco interdisciplinario la formación, porque nos forman, tenemos, o sea, muchas materias que son antropológicas,
y muchas tareas que son materias que son geológicas. Entonces, tenemos esa formación donde si conocemos cómo es hacer una entrevista, si conocemos cómo hacer análisis de sedimento, lo que está muy bueno. Y después con los años lo hemos ido perfeccionando eso, porque en este tipo de trabajo, que es la arqueología del pasado contemporáneo, justamente es distinto. En la arqueología tradicional, lo principal suelen ser los restos arqueológicos o los sitios arqueológicos, pero en el caso en esta temática, lo que es clave es el testimonio oral, ¿sí? Y eso bueno, nos hemos ido formando en eso, en hacer entrevistas, de distintos tipos de entrevistas, tanto a víctimas directas como familiares de desaparecidos, que también son víctimas, o como vecinos que también son víctimas, ¿sí? Porque una persona que no podía salir a la calle en su casa o tenía una barricada militar en la esquina también son víctimas, ¿sí? Entonces, nosotros, por eso es que les contaba en un inicio de que el trabajo trata de ser lo más abarcativo posible, ¿sí? Entonces hacemos muchas entrevistas a esos 3 actores sociales, ¿sí? A vecinos de los centros clandestinos, a los familiares de desaparecidos y a las víctimas también que pasaron por estos distintos lugares que en algún momento fueron secuestrados. Y en eso se forma como una de las cosas más importantes el testimonio oral. De hecho, en la investigación preliminar, todos estos planes de trabajo desde este tipo de arqueología, hay una investigación preliminar que es muy importante, ¿sí? Donde se recopilan, se hacen bases de datos, se toman las entrevistas, pero después esa investigación preliminar está todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo presente en el momento también del trabajo de campo, ¿sí? A diferencia de la arqueología tradicional, está todo el tiempo cruzándose datos, ¿sí? Porque todo el tiempo lo que nosotros logramos o intentamos hacer, que es lograr, es este cruce de los testimonios orales para poder contrastar lo que dicen esos testimonios orales, ¿sí? Entonces, un ejemplo, una persona y que nos ha pasado en escuelita mientras nosotros estábamos trabajando, de tener gente que estuvo detenida y que se acercó a dar su testimonio mientras nosotros trabajábamos. Entonces, si bien escuelita ya está más que sabido que fue un centro clandestino de detención, lo que nosotros queremos hacer con este plan de trabajo es recabar la mayor información posible, ¿sí? Ya sea para la justicia o para la sociedad en general, para la academia, para donde sea. Es importante tener que no se escape nada, porque además todas estas cosas después a futuro, de hecho, ya pasó la mega causa operativa Independencia y ahora está siendo la otra. Entonces, todas estas información que nosotros sacamos de estos lugares, después pueden ser pruebas judiciales, ¿sí? Entonces eso es algo clave y es algo que estamos contrastando todo el tiempo. Ya les voy a contar más adelante algunas anécdotas de justamente cómo contrastamos el testimonio oral después en el terreno, ¿sí? Bueno, ahí vemos, estamos usándolo adentro hicimos un sondeo también manual, y para poder profundizar más también así. Eso además tiene también esa facilidad, que al ser una herramienta chica, es bien manejable. Y así queda después de trabajarlo, ¿sí? De hacer las perforaciones. Todo ese sedimento se ve macroscópicamente, o sea, con el ojo desnudo, y en los casos que tenemos o que vemos algún resto antrópico, hacemos sondeos, como de hecho acá en el costado se ve, acá encontramos en Motobarreno veíamos carbón, ladrillo, entonces hicimos un sondeo, encontramos una suela de zapato, incluso eso todavía está pendiente para trabajarlo en una segunda etapa. Bueno, otra de las metodologías fueron los sondeos manuales, ¿sí? Como les decía, ahí en la imagen se ven acá, más que nada, se ven todas las perforaciones del Motobarreno, acá también. Entonces, en los lugares donde veíamos disturbado, realizábamos los sondeos manuales. Todos los que están en rojo son los sondeos manuales que dieron disturbados o a ojo desnudo o que había concentración de fósforo. ¿Sí? Bueno, ella es Patricia, ella es la geóloga, como les decía, del equipo. Algo clave para entender los estratos del suelo, ¿sí? La geología justamente sirve para eso. Nosotros saber determinar si estamos ante un suelo estéril o ante un suelo que ha sido modificado antrópicamente, ¿sí?
porque hay muchas cosas que son obvias. Obviamente, si uno está excavando y encuentra una goma, bueno, es más que obvio. Pero muchas veces han sido excavados y tapados cosas, o excavados en mucha profundidad y tapados solo con tierra por encima. Entonces la geología ayuda a darnos cuenta de este cambio de sedimento que no es natural y poder saber entonces que abajo sí hay algo. O no, pero que hay, en algún momento hubo algo ahí que cambió la forma de los estratos del suelo, ¿sí? Entonces la geología, como les decía, es muy importante. Bueno, hicimos un montón de sondeos en los distintos lugares. Ahí están los compañeros, los estudiantes que vinieron de, bueno, algunos de acá de Tucumán y otros de otras provincias, como les decía. Encontramos, así se ve, por ejemplo, encontramos al frente algo que todavía no está terminado, como se ve perfecto, justamente. Nosotros hicimos las perforaciones acá, vimos que este sedimento, ¿sí? A través del motobarreno era distinto a este de acá, eh, decidimos hacer un sondeo manual. Y cuando lo fuimos ampliando, vimos efectivamente que esto había sido un pozo, ¿sí? O sea, lo habían cavado, en algún momento vaciado, utilizado para algo, aún no sabemos qué, no llegamos hasta el final, pero estamos cerca del final y ahí no hemos encontrado nada. O sea, o han cavado un pozo que no se utilizó, o han cavado un pozo que lo rellenaron con algo y después lo vaciaron, ¿sí? Y después lo rellenaron con otro sedimento, que por ahí puede ser del mismo sedimento que sacaron, pero justamente teniendo el ojo ya entrenado y con el apoyo de la geología, ya el sedimento es distinto al que está naturalmente, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos lugares que veíamos los fuimos excavando, ahí lo ven después, teníamos la napa freática muy alta, entonces también fue uno de los problemas para llegar al fondo del pozo para ver efectivamente qué había. Compramos la bomba para vaciar el pozo y se terminó la primera etapa y la segunda todavía está pendiente. Así que, bueno, pasaron esto que les contaba, estos años donde estas investigaciones están paradas totalmente. Entonces, bueno, ahora intentaremos de nuevo arrancar con la segunda etapa que está pendiente, por ejemplo, para ver este tipo de cosas y poder terminar y entender qué fue. Otra de las cosas que hicimos también, como les decía, lo importante del testimonio oral para este tipo de trabajo, pero también cualquier tipo de testimonio, ¿sí? Nosotros tenemos a disposición una serie de fotos que son de una visita que hizo la CONADEP en el 84 a Escuelita, y donde se sacaron fotos e hicieron un acta, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro poder esas fotos, obviamente, y el acta también, entonces pudimos profundizar algunos lugares del terreno donde en el acta eran nombradas, ¿sí? Y también ver, contrastar cómo estaba el sitio en el 84, o sea, cuando al poquito tiempo de que vuelve a la democracia, cómo estaba el sitio en ese momento y cómo lo veíamos en el 2017, creo que hicimos este trabajo, empezamos con este trabajo. Entonces podemos contrastar también con las imágenes, ver si los pisos eran originales, si no, si había algún cambio. Y una de las cosas que vimos en estas fotografías es, por suerte que las teníamos, y que las sacaron en esa visita obviamente, fue que el mástil de la escuela estaba ubicado en otro lugar, ¿sí? El mástil actual no coincidía con lo que veíamos en la foto. Entonces planteamos una excavación donde veíamos el mástil original y pudimos descubrir, como se ve acá, todos estos baldosones son originales y es la base del mástil original, o sea, es la base del mástil o de la base del mástil que estaba cuando se empezó a utilizar como centro clandestino de detención. Obviamente la parte de arriba la demolieron, se veía como que tenía algunos escalones y después el mástil en sí. Entonces, eso, es contrastar, como les decía, no solamente los testimonios, sino también los documentos que tenemos en papel. ¿Sí? Esto que está acá, que ven ustedes ahí, es una prueba más de decir, bueno, hubo una modificación en el terreno, hubo una modificación después del uso como centro clandestino, y que en muchísimos casos, esas modificaciones son también para ocultar, ¿sí? Para ocultar y para contrastar al revés a los testimonios, ¿sí? O sea, si los testimonios dicen, bueno, yo cuando entré me saqué la venda, alguien que estuvo detenido obviamente, me saqué la venda y vi que estaba el mástil, pero después cuando vamos a trabajar nosotros no estaba el mástil, entonces bueno, esas cosas, aunque parezcan muy sencillas, en algunos casos suelen ser claves, ¿sí? Para las investigaciones y clave después para las pruebas judiciales. Entonces, si la persona dice,
no, si yo veía un mástil ahí, ahora no está, bueno, excavamos y ahí está el mástil, ¿sí? Entonces, una de las cosas que también trabajamos. Bueno, después hicimos muchas cosas en estos planes de trabajo, se van improvisando, ¿sí? En relación a lo que uno encuentra. Nosotros encontramos esta tapa, este pozo, que hay un testimonio que es una persona que vivía, un vecino, donde lo hacían entrar a escuelita, obviamente mientras funcionaba, como centro clandestino, y había unos militares que le dijeron que ahí habían tirado personas, que había un pozo donde habían tirado, un pozo chico, donde habían tirado a unas personas. Entonces, bueno, nosotros analizando justamente los testimonios, que si bien en ese caso es escrito, pero es lo mismo, a lo que me refiero es con el testimonio oral o escrito es lo mismo, justamente, y esto que digo, contrastando todo el tiempo, ¿sí? Entonces agarramos los testimonios y vimos, bueno, hay un testimonio que dice que en un pozo podía haber cuerpos. Bueno, lo destapamos, tuvimos el problema, que era el pozo un pozo viejo, que ahora no está en uso, pero que era un pozo viejo que salía de parte de lo que era la cocina, que es lo que también después se utilizó como morgue en su momento. Este pozo también está pendiente para trabajarlo, porque justamente también al poco excavar, que sacamos la tapa, está lleno de agua todavía, ¿sí? De hecho, ahí estábamos midiendo con una caña, por eso le digo, muchas de estas cosas también se improvisan para ver qué se puede hacer, ¿sí? Entonces, bueno, eso también queda a la espera con la bomba para sacar el agua y ver qué hay adentro. Por arriba, a simple vista, se veía el agua con mucho sedimento, ¿sí? Nada más. Igual es un pozo, como ven ahí, es un pozo chico, ¿sí? Bueno, un detalle, utilizamos también detector de metales en este caso, lo cual fue complicado su uso porque imagínense, después de centro clandestino de detención, para los que no conocen también, y vale la aclaración, me olvidé de decirlo, funcionó como una escuela, ¿sí? Muchísimos años, hasta hace poco, que se recupera como espacio para la memoria. Entonces, claro, con el detector de metales, también utilizando las calles que marcamos y el cuadriculado este que les comentaba al inicio, sonaba en todos lados el equipo, sonaba en todos lados y lo que se hace es cuando te suena, eso se puede igual regular para que no te suene con cualquier cosa, cuando te suena hay otra persona que va excavando y ve que hay ahí debajo de la superficie. Bueno, encontramos muchísimas monedas más actuales, un montón de cosas que lo hacían sonar, entonces bueno, lo terminamos descartando, pero también lo intentamos utilizar. Como le decía, eso en parte lo que fue en el terreno, en el suelo, ¿sí? En la subsuperficie. Después también, como el plan era integral, lo abordamos también haciendo cateos e inspecciones de muros, ¿sí? Acá están las chicas de Buenos Aires, del equipo, del Atlético, algunas son arqueólogas y otras son conservadoras, ¿sí? Lo que ellas son las especialistas en eso, entonces en los viajes que venían hacia acá, hacia Tucumán, se concentraba el trabajo ahí. ¿Para qué servía esto? También para contrastar los testimonios. Hay un testimonio que dice que cuando estaba en la habitación, tirado en el piso, obviamente vendado, raspó una pared y vio que era verde. Cuando en el momento que se pudo sacar la venda, vio que era verde la pared. Entonces, bueno, otra cosa, todos los testimonios, eso hay que contrastarlos. Entonces, bueno, se empezó a trabajar para hacer cateos de los muros para poder ver si encontramos ese tipo de pinturas y además verde en ese caso, pero también para ver la historia, cómo fue cambiando la historia del lugar. Bueno, después se determinó de que, ya van a ver después una foto de un cateo completo, que tenía un montón de pinturas encima, que se fue modificando, obviamente, cuando se empieza a utilizar como escuela, que lo recondicionan al lugar, hasta la actualidad, así lo han pintado un montón de veces. Entonces eso no fue tan productivo, pero bueno, es una de las formas también de contrastar. Lo que sí fue productivo en esta imagen, por ejemplo, esto que le decía, cómo se modifican los lugares, no sabemos en este caso por qué, pero muchas veces son para ocultar, ¿sí? Para confundir después a los testigos. Bueno, en este caso también es un poco claro, ustedes ven que esta pared que está acá no llega hacia el techo, incluso se ve esta grieta, ¿sí? ¿Qué pasa? Hacia atrás de la foto, o sea, hacia atrás de las chicas, de las conservadoras que están trabajando ahí, muchos de los testimonios dicen que cuando lo sacan del aula, muchas veces podían ver por debajo de la venda y veían que al lado de los baños, esta puerta que se ve acá es el baño, al lado de los baños
estaba la cocina al aire libre donde cocinaban los militares, ¿sí? Entonces hoy, en escuelita, cuando uno sale de esas aulas, no ve el patio como se decía como dicen los testimonios, sino que ve esa pared. Bueno, entonces se hicieron los cateos ahí y justamente se determinó la diferencia entre la pared original, que es la que está más cerca a la puerta del baño, y la diferencia con la pared nueva, ¿sí? O sea, la pared nueva, no me acuerdo exactamente ahora, pero la pared nueva tenía 6 capas de pintura y la vieja tenía 12, ¿sí? Lo cual justamente evidencia que es una pared mucho más vieja. Además, también, como les digo, ayudó mucho a que la pared no esté bien terminada, pero es una prueba también para contrastar en los testimonios. Entonces vimos que efectivamente esa pared, cuando se utilizó como centro clandestino, no estaba, ¿sí? Bueno, este es el ejemplo que les digo. Miren la cantidad del trabajo realmente impresionante de las chicas, de las conservadoras, donde deja en evidencia todas las veces que se pintó. Abajo tiene 12 capas de pintura, ¿sí? Entonces el trabajo es ese, y ahí en algunos casos se puede contrastar o no con esto que dicen las personas que estuvieron detenidas, ¿sí? Bueno, este es otro ejemplo también, este es el marco de la puerta del baño, cómo se van liberando las distintas capas para poder ver cómo fueron en el tiempo modificándose el lugar. Bueno, se trabajó también, se analizaron todos los recovecos de las paredes, con luz rasante, con el ojo desnudo, justamente para ver si había inscripciones o si había algún elemento guardado en estos lugares, porque estos mueblecitos que ustedes ven ahí con las puertitas, sí los reconocen los detenidos, ¿sí? Porque al estar con las manos hacia atrás, algunos estaban contra las paredes, pero otros recuerdan que había estas partes metidas hacia la pared. Entonces, bueno, también obviamente se trabajó en todo. Se limpió primero todo y se analizaron si había algún graffiti, si no, que es complicado, porque justamente como ha sido tantas veces pintado, fue complicado poder acceder a eso. Otra de las cosas que se hizo también fue, se tomaron muestras, eso también es un invento que lo hicimos ahí, fue esto que les digo de ir improvisando, hicimos una especie de sacabocado también para poder analizar después en microscopio las muestras, ¿sí? El sacabocado quedaba así, justamente de hecho miren la cantidad de capas de pintura, y la idea es después analizar el microscopio y ver si se corresponden todas las habitaciones en el mismo tiempo de pintado de la escuelita. Casi todos los materiales que hemos sacado, que van a ver más adelante también, aún no están analizados, ¿sí? Porque terminó la primera etapa y de ahí ya se cortó. Está, como les decía, dentro de la segunda etapa está en avanzar en el terreno, en el edificio y también en los materiales recuperados, ¿sí? Otra cosa que fue muy importante, que es esta imagen que se ve acá también, en las imágenes en las fotos que teníamos de la visita de CONADEP, veíamos que la sala de tortura, ¿sí? Donde está identificada y señalizada en la escuelita como la sala de tortura, actualmente la puerta era distinta, ¿sí? Estaba ubicada en otro lugar. Entonces se hizo en ese caso un cateo ya a nivel de revoques, no a nivel de pintura, y se pudo determinar, bueno, ahí está un detalle también de la imagen, se pudo determinar cómo había distintos elementos que corroboraban que la puerta original de lo que fue la sala de tortura había sido tapada y corrida hacia otro lado, ¿sí? Eso lo vemos también en una imagen, porque cuando se da la visita visita del 84 de la CONADEP, la escuela está funcionando como tal. De hecho, muchas de las imágenes hay alumnos ahí en la escuelita. Entonces, justo por suerte tenemos esa imagen donde vemos que no coincidía la foto esa con lo que veíamos actualmente. Entonces, otra vez, contrastar todo lo que tenemos en esa investigación preliminar con lo que vemos en el momento y en el trabajo de campo, ¿sí? Bueno, después del análisis de materiales, esto fue lo último que hicimos, la clasificación de los materiales, íbamos desplegando todo lo que encontrábamos y separando lo que eran los materiales diagnósticos. Por ejemplo, en una de las partes, lo van a ver en otra imagen también, en una parte detrás de la escuelita, encontramos un basurero, que en la parte de arriba era un basurero donde tenía cosas del uso de la escuela como tal, ¿sí? Había muchos papeles de golosinas, había sacapuntas, bueno, todas lápices, o sea, claramente era una depresión, que un pozo básicamente, relleno con eso. Pero en la parte de abajo empezamos a encontrar algunas cosas muy características.
por ejemplo, encontramos, como ven acá en la imagen, muchísimos fragmentos de gilet, ¿sí? Muchísimos. Lo cual no tenía mucho sentido para una escuela, ¿sí? Gilet. ¿Qué pensamos? Esto es lo que es también sentido común. Los conscriptos, que eran los que estaban asentados también ahí en la escuelita, se afeitaban con estas gilet, porque había un montón. Entonces no coincidía con lo que podía ser un espacio escolar, donde tal vez había uno o dos, pero no la cantidad que encontramos. Y después algunas cosas más también, medicamentos. Encontramos muchos fragmentos de tela como esta, que son más bien largos, ¿sí? Como una especie de vendas. ¿Y qué pasa? Y acá radica la importancia de la información de la investigación preliminar. Si nosotros encontramos esto en cualquier excavación arqueológica tradicional, es un simple trapo, ¿sí? Pero nosotros teniendo los testimonios en la mano, sabemos que en muchísimos de los casos, cuando las personas eran secuestradas de sus casas, con sus propias ropas o con sus propias sábanas, cortaban y hacían vendas para las manos y para los ojos, ¿sí? Entonces, teniendo eso en la cabeza, nosotros podemos decir, es una posibilidad de que estas tiras de tela sean utilizadas para eso, ¿sí? Entonces son todos estos materiales, los hemos guardado obviamente, para después hacer distintos tipos de análisis. Se puede hacer análisis de algún tipo de sangre o de pólvora sobre los textiles, para justamente saber o no si están relacionados al uso como centro clandestino o no. Pero encontramos mucho. Bueno, una moneda, que no sé si se ve ahí, pero dice 1976 la moneda también, ¿sí? Todo esto en la parte del fondo del pozo. Y no lo hemos excavado completo, hemos excavado algunas cuadrículas, donde cuadrículas es 1 metro por 1 metro, donde en los perfiles todavía vemos que este pozo es mucho más grande, ¿sí? Justo no tengo la foto, me la olvidé de poner, pero también encontramos algunos proyectiles, ¿sí? Claramente, la gilet puede ser discutible en una escuela, pero los proyectiles no, ¿sí? Entonces, los proyectiles, ese tipo de telas, las gilet, algunos medicamentos y la moneda, bueno, están evidenciando que sí es de un periodo anterior y que podía ser contemporáneo con el centro clandestino de detención. Entonces, otra de la segunda etapa también tenemos que completar la excavación de ese basurero. Y finalmente en lo del plan integral también, que fue algo muy hermoso y obviamente con la guía y el apoyo de toda la gente de escuelita, no se cortaron, mientras nosotros hicimos la investigación ahí, no se cortaron las visitas de las escuelas, al contrario, hicimos difusión para que las escuelas lleven a los chicos ahí y puedan ver en vivo y en directo cómo era el trabajo de un grupo interdisciplinario en este tipo de lugares. Y fue algo muy hermoso porque ver a los chicos interesados, preguntar, ahí le estamos, miren, otra escuela también explicando lo del pozo, cómo trabaja la arqueología, cómo trabaja la antropología, la historia, la geología, todo abocado al estudio de este tipo de casos. Eso no es muy común, no es muy común en nuestra rama, o sea, de tener tan estrecho esta difusión, con el contacto con la gente, ¿sí? Y eso fue muy enriquecedor para nosotros y supongo que para la gente que visitó, no solamente los estudiantes, sino también los docentes, y como les decía, muchas personas que han estado detenidos se acercaron a la escuelita también a brindar su testimonio, que nos sirvió un montón también, porque justamente poner el ojo en algunas cosas que si ellos no estaban, quizás se nos pasaban, ¿sí? Bueno, este es parte del equipo que trabajó. Acá está la gente ahí de Buenos Aires y alguna de acá de Tucumán. Por acá debe estar Laura, creo que no está en esta foto. No, bueno, justo no está Laura Duin, que está acá presente, como le dije en un principio. Por ejemplo, algo de los testimonios que yo le decía que es clave para contrastar. Enrique, la persona que nos dijo del color de la pared, también nos dijo que cuando a él lo sacan de un aula y lo sacan vendado hacia el baño, ¿sí? Cuando vuelve del baño, él dice, yo subo un escalón y me caigo, como estoy con los ojos vendados, me caigo. Algo que hoy en la actualidad no hay ningún escalón, no hay diferencia del terreno entre lo que es la galería y lo que es el patio, ¿sí? Entonces, justamente eso, lo de contrastar todo el tiempo, nosotros en ese mismo momento que él nos dice eso,
hacemos un pequeño sondeíto, y pudimos evidenciar claramente y verdaderamente que el piso original estaba a unos 7, 8 centímetros más abajo, ¿sí? Después estaba el relleno, pero el original, la baldosa original, estaba a 7, 8 centímetros. Que 7, 8 centímetros para alguien que va vendado, claramente es un escalón, ¿sí? Entonces, esas cosas por ahí, como les decía, son insignificantes, pero que nosotros no podemos dejar, porque está bien, en escuelita está muy estudiado, se sabe porque hay un montón de sobrevivientes, pero hay otros lugares, otros centros clandestinos donde no. Entonces, esas cosas claves pueden ser después una prueba judicial, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el primer juicio acá en Tucumán a Bussi, se lo condena sin el elemento probatorio de los cuerpos, que en un momento se pensaba que era lo más importante, ¿sí? Se lo condena porque los testimonios toman un rol, a diferencia de otros juicios, un rol principal, ¿sí? Y pudimos identificar Galpón número 9, que era el centro clandestino del Arsenal. Entonces, eso no nos podemos dar el lujo de perdernos esos detalles, que como les digo, parece insignificante cuando uno lo ve en la cosa global, pero son cosas que te marcan pasos a seguir en muchos casos, ¿sí? Otro testigo vino y nos dijo que él creía que lo habían bajado por unas escaleras a un sótano. Lo cual, bueno, obviamente también buscamos, encima justo ahí en Escuelita siempre está el mito de que hay una parte que suena vacía, suena hueco. Bueno, también en una parte hicimos unos sondeos y no encontramos nada, aún, pero no quiere decir que no lo haya. Y hay veces que la gente también que estuvo detenida quizás pasó por varios lugares, entonces imagínense, pierde la noción del tiempo, del espacio, entonces puede ser también que el recuerdo sea de otro lugar, pero sigue siendo importante en el momento de contrastar, ¿sí? Bueno, ya terminando, para no cansarlos más también con toda la parte de esta técnica, ¿qué queda por hacer entonces en Escuelita y la importancia de la difusión? ¿Sí? Esto que les decía, lo de las escuelas, lo de la gente. Nosotros estamos también haciendo un voluntariado universitario, hicimos un voluntariado universitario con las escuelas donde trabajamos derechos humanos, en las escuelas de Famaillá. Y muchos de los chicos de primaria y secundaria, no sabían ni siquiera qué era el operativo Independencia. Y los que sabían, lo sabían porque habían hecho la visita a Escuelita, ¿sí? Entonces vemos que aún en Famaillá hay un montón de la población que no sabe qué fue Escuelita como centro clandestino, ¿sí? Entonces nos parece que el trabajo que hacen las chicas es increíble, y que encima sin fondos lo hacen, y que también sabemos que falta aún mucho más para esa difusión. Y ya les voy a decir después también otro detalle, por qué. Pero bueno, arqueológicamente falta. Acá, como ven en la imagen, todo lo que está en rojo, nosotros tenemos que seguir excavando. Esta parte que está acá es el basurero este que les decía, ¿sí? Y los demás son lugares que, este chiquitito que está acá es el pozo, y esta gran área en rojo, lo tenemos que ver en la segunda etapa también, porque según uno de los testimonios es un caso único donde es una sala de tortura a cielo abierto, ¿sí? O sea, ahí la persona esta vio cómo tenían una sala de tortura montada a cielo abierto, ¿sí? Estaban utilizando ahí con los árboles, estaban ahí los militares y realizaban torturas ahí, ¿sí? Algo que no es muy común, por lo menos no recuerdo ahora ya algún caso de que sea así, a cielo abierto. Los lugares normalmente son en habitaciones cerradas, ocultas. Esta está bien, no se veía desde afuera porque tenía ahí distintas habitaciones que no dejan ver hacia adentro. Pero bueno, esa también es una parte importante, la cual tenemos que seguir. Otra parte es esta área que está acá roja, algo que nos quedó pendiente. En esta visita de la CONADEP, no sé, por ejemplo, hay 20 fotos, y 3 o 4 fotos están sacadas a un árbol que está ahí, donde hay una persona que no sabemos aún quién es, que está señalando algo en el piso. Pero en el acta no está descrita, no dice qué, lo cual a nosotros nos parece raro. Y ahí entonces hicimos muchas perforaciones y dio todo ese lugar, dio disturbado, ¿sí? Donde está el sondeo ese que les mostré que encontramos una suela, bueno, es ahí. Queda todavía para ampliar y profundizar porque nos da disturbado y encima no nos parece casualidad que de 20 fotos 4 sean ahí, y lamentablemente se ve que el que escribía el acta no estaba en ese momento con el fotógrafo, sino de que estaba escribiendo el acta en otro lado, y nos perdimos de esa información. Pero es algo también pendiente para realizar, ¿sí? Además, bueno, esto como les decía ahí, está en la imagen de la derecha, la ampliación del basurero.
más perforación, los sondeos manuales, y también hacer algo que lo teníamos pendiente, y es un objetivo desde el momento 1, lo que pasa es que es caro, es hacer el análisis de Blue Star Forensic, que es un químico que detecta sangre, detecta muchos fluidos, pero se puede llegar al análisis de qué es sangre humana. Entonces también, obviamente, decimos, bueno, obviamente va a haber sangre, pero no debería haberlo en una escuela, entonces es un punto más para contrastar los testimonios. ¿Sí? Entonces la idea es hacer en un primer momento en lo que era la sala de torturas y lo que era la morgue, que está acá, la que está acá abajo, y después tratar de hacerlo en todas las habitaciones, porque también, ¿qué pasa con los testimonios? Otra anécdota que tenemos. Escuelita está señalizada, toda la cartelería que tiene, como que de la 4 a la 11 son las celdas, vendrían a ser las aulas que eran como celdas, y la 12 es la sala de tortura. ¿Qué pasa? Estando nosotros ahí, se acercó una persona que estuvo detenida y nos dijo que a él lo sacan de la 4 hacia el baño, incluso él dice haberse bajado la venda y haber visto la cama donde aplicaban Vicana, ¿sí? Entonces, y eso fue en diciembre del 75, cuando él estuvo detenido. Entonces también ahí esas cosas dan miles de disparadores para investigar. Porque como si recuerdan, Vilas estuvo a cargo desde marzo hasta diciembre, y Bussi de diciembre a marzo del 76. Entonces esas cosas nos hacen a nosotros preguntarnos, bueno, ¿por qué la gran mayoría, que podrían ser durante el momento de Vilas, señalan a la sala de tortura ahí, pero después puede haber un cambio de funcionalidad de los espacios, quizás con un cambio de mando, ¿sí? Y eso pasa y abre un montón de panorama para investigar. De hecho, con Constanza y otros compañeros más también estamos viendo la diferencia de las escuelas de formación de los militares, ¿sí? Porque Vila fue formado con la escuela francesa y Bussi fue formado con la escuela estadounidense. Entonces también uno llega hasta ahí. Y otro gran detalle, que no es ningún detalle, pero es que los desaparecidos del operativo Independencia casi no se han encontrado ninguno. El 95% de los desaparecidos que han sido identificados por el EAF son del periodo de marzo del 76 en adelante, ¿sí? Entonces, también otra cosa que nos da para pensar, ¿por qué? Y es algo que todavía no podemos acceder al por qué. Seguimos la cadena del destino final de los desaparecidos hasta un punto, y ahí la cadena se corta en el operativo Independencia. No podemos avanzar más que eso. Entonces también, por eso les digo que nosotros no solamente buscamos ese resto óseo, lo vamos a buscar siempre, obviamente, pero también nos preguntamos por qué no hay, no los podemos encontrar en operativos. ¿Tiene que ver con la formación militar que tuvo Vilas y la que tuvo Bussi? Bueno, desde ahí, imagínense, se abren miles de preguntas que nosotros del equipo siempre tratamos de avanzar. Obviamente no se puede con todas, pero es algo que a nosotros nos interesa, porque también, pudiendo profundizar en esa formación, quizás podemos ver, bueno, si utilizaban o no alguna metodología distinta para el ocultamiento de los cuerpos, porque si no, no se entiende, ¿sí? O sea, hay muchas hipótesis, pero hasta el día de hoy hay muy poquitos identificados del operativo Independencia. Todos los demás son de la última dictadura cívico-militar. Y eso es clave también, y es clave para entender y poder avanzar, ¿sí? Bueno, otra cosa es... Ese tiene levantada la mano para hacer preguntas, Camilo. Bien. Lo escucho. Hola, es por texto. No, levantó la manito, así que asumo que puede habilitar el micrófono. Ahí está. Bien. Camilo, ¿estás ahí? Decí, hola, escuelita. Perdón, Ahí está. Hola. Iba a hacer una aclaración, una pregunta. Mil disculpas. Activé la manito, pero ya me contestaron por chat las dudas que tenía. Ah, perfecto. Gracias. Una aclaración de uno de los mensajes que estaban escribiendo, que hay un compañero que dice que en el Pozo de Vargas hay muchos identificados previos a marzo del 76, que es verdad, pero que en el caso de quienes estuvieron detenidos desaparecidos en Escuelita, en muchas ocasiones, digamos, no fue ese el último lugar donde se los vio, sino que después fueron trasladados posiblemente o a arsenales o a jefatura,
y de ahí ya sus cuerpos arrojados al Pozo de Vargas. Pero lo que mencionaba Ezequiel es que personas que hayan sido vistas por última vez en Escuelita de Fama y Ya, que no se haya registrado su paso por otro centro clandestino de detención de Tucumán, prácticamente no están encontrados, no están encontrados en ningún lugar sus restos. Hay una Perfecto. pregunta. Esa aclaración, y digo, que tampoco son tantos, porque hay más de 120, creo, en el pozo, y son muy pocos los que son de antes de marzo del 76. Y claro, eso, o sea, la muerte, si se quiere, no está comprobada que haya sido antes de marzo del 76. Puede haber sido secuestrado antes, en el 75, pero ido pasando por distintos centros hasta después. Y hasta el día de hoy no se puede corroborar. Bueno, ahora en el pozo también están complicadas las investigaciones, obviamente por todo este contexto macrista, y ahora con obviamente todo esto de la pandemia, pero tampoco hay como una mirada de que se piensa de que sí, que los que están en el fondo del pozo son de antes, ¿no? Porque ya están casi terminando y tampoco hay. Entonces, si son muy pocos. O sea, queda un gran margen, inmenso margen, que todavía no sabemos dónde están. Pregunta Marcelo, ¿cómo se financian los trabajos? Y engancho con la preguntita de Fabiana, que pregunta si los análisis, los estudios se hacen acá en Tucumán. La financiación depende qué tipo, obviamente, de investigación es. En el Arsenal, por ejemplo, al ser pura y exclusivamente una causa judicial, los fondos vienen del Consejo de la Magistratura, y los que cobran son los que actúan como peritos, ¿sí? O sea, nosotros para el Arsenal somos peritos, ¿sí? Perito de oficio, que se llama, que son los peritos del juez, y cobramos por eso. Cobramos. Una forma de decir, con millones de cosas en el medio. Pero bajan del Consejo de la Magistratura. En el caso de Escuelita, que si bien hay una medida ahí judicial, la investigación fue, y los fondos, está muy bien la pregunta también porque es distinto, aportaron fondos la Red Nacional de Sitios de Memoria, así con la gente a la cabeza, con Laura Dubín, aportaron un montón de fondos de ahí, y la otra parte lo aportó Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, ¿sí? Que básicamente igual los fondos fueron todos para insumos. En Escuelita, en el trabajo de Escuelita que hicimos, nadie cobró nada, fue todo ad honorem. O sea, los investigadores del GIAT fueron ad honorem y obviamente los estudiantes también. Lo que nos cubría la Secretaría de Derechos Humanos, obviamente a través de Escuelita, era la comida y el transporte, ¿sí? Porque obviamente había que viajar todos los días desde acá. Y después todo lo que fue herramientas y esas cosas fue con la plata que vino de sitios de memoria de Buenos Aires. Nadie más cobró. O sea, hay cosas después individuales que cada uno tiene, por ejemplo, Constanza y yo, y hay un par más del equipo que somos becarios con ICET, entonces nuestra investigación va paga por ahí, pero en mi caso coincide que mi investigación doctoral es sobre Escuelita, ¿sí? Pero no hubo ningún tipo de trabajo pago, fue todo ad honorem. ¿Sí iba a decir algo más, María, vos no? No, era una aclaración, solamente una aclaración sobre eso, que es la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, existe una Dirección Nacional de Sitios de Memoria, que entre sus funciones tiene la del acompañamiento en conservación e investigación dentro de los espacios para la memoria, que son los sitios de memoria que se han podido recuperar para construir esos espacios. Y no iba a destacar justamente eso, que se presentó frente a la dirección este proyecto en dos partes, que se aprobó esa primera parte, que es la que han podido llevar adelante los compañeros, y que creo que se han extendido incluso más allá de lo que estaba hasta autorizado y que para lo que había fondos, y que es la segunda parte la que nos quedó colgada ahí pendiente de autorización, que sigue siendo objeto ahí de disputa para la autorización, y destacar también esto, digamos, no solo de que las compañeras de Buenos Aires, pero nosotras siempre destacamos lo que es el trabajo de equipos formados en la provincia de Tucumán, y además el trabajo intensivo que han tenido en el espacio, por algo que está mencionando Ezequiel, y que es que efectivamente desde la provincia para lo que se aportó fue para pasajes y comida. Y con esos fondos, más lo de material, es que han sostenido un trabajo súper intenso durante todo el tiempo que lo han llevado adelante.
Hay una pregunta que está pendiente, que es de Fabiana. Pregunta si los estudios, digamos, de las muestras estas se hacen acá en Tucumán, y después aprovecho para darle la palabra a Victoria, que quería hacer una consultita. Sí, en el caso de Escuelita, los análisis de los materiales se van a hacer, no está hecho todavía, eso es parte de la segunda etapa, se van a hacer acá en nuestra oficina, en la Universidad Nacional de Tucumán, a través obviamente de una cadena de custodia, donde se hace un trámite para trasladar los materiales hasta ahí, se analizan y se devuelven. En el caso de restos óseos, eso directamente no hay en este caso, pero por ejemplo los del Arsenal, eso se hace a través del EAF, o sea, el EAF es el que toma posesión de los restos y hace los análisis de ADN y las identificaciones después. Vicky, Victoria. Hola, buenas noches. Ahí está. Buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? Acá desde Córdoba les saludo, muchas gracias por la charla. Es buenísimo compartir estos espacios y también el trabajo excelente que hacen con sobrevivientes, con las escuelas. Muchas gracias a los compañeros de la escuelita. La duda que me quedaba, la pregunta tiene que ver con la relación entre estos estudios y la justicia y el sitio de memoria. Si los resultados de todos estos trabajos van a algún técnico específico, a la universidad, o es desde el EAP que después llegan estos resultados a la justicia, o es el sitio de memoria el que articula también con la justicia. Por ahí, bueno, compartir un poco las experiencias que tienen que ver con el trabajo intensísimo que también tienen las instituciones como los sitios de memoria y las relaciones con los procesos judiciales. Me parece que bueno, si pueden compartir un poco cómo es ese trabajo que ustedes vienen llevando adelante, les agradecería. Sí, así como los fondos dependen del tipo de investigación que es, también el análisis de los materiales. En el caso del Arsenal, como es una investigación judicial, como les dije, todos los materiales ahí se derivan al juzgado federal. O sea, nosotros, depende qué tipo de material, todo lo que es material biológico vale A, ¿sí? Los otros materiales que no son biológicos, que en el Arsenal no hay mucho, pero por ejemplo sí en Escuelita, pero eso lo contesto un segundo, eso sí se puede hacer en Tucumán y lo hacen los técnicos de acá, o sea, en relación, porque para eso somos peritos, ¿sí? Entonces en algunos materiales se pueden hacer los análisis, o como se hicieron en el Pozo en un momento, todo lo que, el Pozo de Vargas, todo lo que es material de relleno o de contexto, se puede analizar acá en Tucumán, ¿sí? Si lo analiza cada equipo. Si el equipo tiene las capacidades para analizar, o los técnicos para analizar cierto tipo de trabajo, lo hace, y si no, deriva, ¿sí? Por eso siempre hay una cadena de custodia en ese caso, donde tiene que estar controlados los materiales, ¿sí? Por eso se traslada desde el Arsenal al juzgado federal, del juzgado federal al laboratorio que haya que trabajar, y después siempre se vuelve, ¿sí? Lo biológico, como te digo, siempre vale A, porque son los que tienen el banco de sangre, ¿sí? Y en el caso de Escuelita, como te digo, si bien hay una medida, no es toda la investigación en una causa judicial, pero igual los materiales, nosotros no somos peritos de ahí, porque justamente no hay un nombramiento de peritos, sino que el nombramiento es por los equipos, ¿sí? O sea el Atlético, sea la ESMO o sea el GIAT, el material va a pasar, nosotros estamos en contacto con un fiscal de acá de Tucumán, y el fiscal con el que yo hablo, bueno, le digo, necesito transportar los materiales al laboratorio, entonces se hace un acta donde los trasladamos, cosa que, como dije recién, no sucedió, pero está para hacerse. Porque esa cadena de custodia es clave para después el uso en los juicios, ¿sí? Como prueba, porque si no hay esa cadena de custodia no sirve después. Por ejemplo, ahora se está dando, está bien, está desfasada, lamentablemente, la investigación de Escuelita con el juicio de Escuelita. Ya está, del juicio del operativo, perdón. Ya está la segunda etapa del juicio del operativo de Independencia, pero Escuelita todavía no está terminado. O sea, bueno, lamentablemente se dan las cosas así. Pero sí, para que sea utilizable en una tercera etapa si es que hay un juicio del operativo de Independencia 3 o alguna causa puntual que sea de Escuelita y se arme un juicio, claro, sí pueden utilizar esas cosas ahí. En este caso, nosotros, por ejemplo, en el caso de las telas, lo analizaremos
con lo que tenemos al alcance de nuestras manos, que son los microscopios, lupas binoculares, y en el caso de ver algún resto, sí tenemos que derivar, siempre manteniendo esa cadena de custodia, a otros institutos. Por ejemplo, nosotros estábamos por hacer una pasantía también, que después quedó en la nada, pero con el CIME, con un laboratorio de acá que tiene microscópicos electrónicos de barrido, ¿sí? Que son muy precisos, entonces estábamos por hacer una pasantía de ahí para analizar algunos materiales, como por ejemplo esto, pólvora, puede ser pólvora en tela, o sangre en tela también en un primer momento, si bien hay productos químicos que pueden detectarlo, también pueden ser macroscópicamente, porque el MEB, el electrónico de barrido, el microscopio de electrónico de barridos, tiene miles de X de aumento, entonces también se puede utilizar. Pero bueno, eso todavía no lo estamos haciendo hasta que no hagamos la segunda etapa, si sale la segunda etapa, y ahí el análisis de los materiales. Y ahí, bueno, dependerá de a dónde derivamos las cosas para distintos técnicos. Muchas gracias. ¿Hay otra consulta? Una cosita, me parece que en base a lo que acaba de decir Ezequiel, como para agregar, que todo el trabajo de el científico que hace Ezequiel y todo el equipo, después sirve a la hora de cuando ellos van a dar testimonio en los juicios, o sea, hacen un aporte, ya sea tratando de especificar cómo era el contexto al momento de los hechos ocurridos, como así también otro tipo de información que puede ayudar al juicio. Así que, más allá de que en el caso específico de Escuelita ellos no sean peritos designados, el aporte de la información que ellos tienen es muy importante en los juicios también, creo. Sí, justamente nosotros fuimos, en la causa Jefaturas 2, Arsenales 2, fuimos llamados como peritos a dar testimonio sobre los trabajos realizados. O sea, fuimos un perito más dando testimonio ahí en la sala de audiencias para contar el trabajo, ¿sí? O sea, eso es, justamente la charla es el aporte de la arqueología, bueno, es eso. En el caso de que son causas judiciales, el aporte es eso, es brindar las distintas pruebas para la justicia. En el caso de Escuelita, si surge eso, también se hará, pero también un aporte importante es que todo lo que nosotros trabajamos acá hoy está ya siendo contado en las guías al sitio, y eso también es muy importante. Cuando las chicas ahora hacen las guías, cuentan todo el trabajo que hicimos nosotros, porque están, imagínense, están los cateos están a la vista, el pozo, perdón, todavía sigue ahí destapado, entonces eso está bueno también, porque los chicos que iban de las escuelas o los docentes, cuando estábamos nosotros, lo veían en vivo, pero ahora lo ven a través del guión que tiene la visita, y el guión museográfico de la visita de Escuelita. Entonces eso es un gran aporte. Y en base a esto, para cerrar con el último videito, la última imagen, perdón, y después hacemos las últimas preguntas, es que a pesar de todo, a pesar de que el equipo nuestro trabaja desde el 2002 en esto, y que somos de la academia y que intentamos difundir estas cosas, no solamente a través de los juicios, sino a través de charlas como estas que hacemos, o de las visitas en Escuelita, igual, sin embargo, falta tanto, y eso lo vemos en los chicos, en la escuela, como les contaba, del voluntariado que nosotros hacemos también, falta tanto, que es increíble lo que falta, y que hasta uno pone en duda qué estamos haciendo mal, que no podemos llegar más allá. O sea, en los 4 años pasados volvió la teoría de los 2 demonios a charlarse, a verse en las redes, algo que era impensado. Entonces es cuando nosotros aún más todavía tenemos que ese aporte que hacemos desde la arqueología, que no es solamente la arqueología, como dije, es interdisciplinario, ese aporte a la sociedad para que no volvamos a caer en esas cosas. Y para demostrarles que hay muchísimas batallas que dar todavía, les quiero mostrar una cosita acá. ¿Ven el mapa? ¿Sí? Bueno, esto es el MAPS, hoy lo ponen hoy, y acá está Escuelita de Famaillá hoy,
Esta que está acá es la entrada, que vimos que es por donde ingresaban a pie, esto, obviamente estaba toda la manzana cerrada, y acá atrás, más o menos cerca de este árbol, que se ve acá de hecho un camino, era el portón por donde entraban los camiones con los detenidos y que después también salían con los cuerpos. Bueno, miren la casa acá de la esquina, esto es algo terrible, miren, les muestro ahí ya. ¿Sí? Acá ven, la manito es la entrada de escuelita. O sea, a 50 metros está esta casa de acá, ¿sí? Miren. Miren lo que hay ahí. Una esvástica. Hoy, ¿sí? Hoy hay un lugar, una gomería, ese taller mecánico ahí en la esquina que se llama, acá en el Google está borrado todo, ¿sí? En el Maps están borradas las inscripciones, esta quedó, se ve que se les pasó, que se llama Taller El Nazi. O sea, es una locura que a 50 metros de un lugar que es el único espacio para Tucumán, para la recuperación de la memoria, de la verdad y de la justicia, tengamos eso ahí. ¿Sí? Y como última, que se ve mejor, porque va cambiando, miren, ahí está, uy. Bueno, no la puedo, sí la puedo ampliar, miren en la casa, porque además no es que es, miren. Bueno, esa casa, ahora como ven, esta foto es más actual que la de Google, pues está todo revocada todo. De hecho, la puerta que se ve en el Google es esa marca, esa mancha que está acá, que es una puerta. O sea, las esvásticas están de siempre, revocan y la vuelven a hacer. Imagínense, para nosotros cuando vamos ahí, es una puñalada en el corazón de decir el esfuerzo que nosotros hacemos para ir a trabajar ahí, que encima lo hicimos unos meses, el esfuerzo que hacen las chicas de ahí todos los días, y encontrarse a 50 metros con esto, decir, bueno, falta un montón. Y eso es lo que no hay que perder de vista. Para mí, la clave es que no hay que perder de vista esto, ¿sí? Que en el corazón de un lugar donde se recupera la memoria pasen estas cosas. Entonces imagínense en lo demás y el retroceso de todos estos años y todas las luchas que aún quedan por dar en la calle, no en la academia nosotros, sino en la calle con personas alejadas de la academia. Entonces me parece eso muy importante, es un bajón en la imagen, pero no quería dejar de mostrarla, porque, para que no te deprimas, el kiosco al frente de la escuelita, ahora se llama la Escuelita de Famaillá, que es la denominación que tiene el espacio para la memoria, no es como la conoce la gente en Famaillá, mucha de la gente de Famaillá le dice la ex Diego de Rojas. Entonces, el kiosco del frente ahora se llama como el espacio para la memoria. Buenísimo, obviamente, buenísimo. Muchas batallas las ganamos y muchísimas una perdemos. Y una, vamos queriendo. De día a día. Bueno, gracias, agradecerle a todos los que están por las preguntas. Obviamente pueden hacer más acá, comentar. No sé si está Laura o alguien del equipo más que quiera hablar también. Está bueno, de hecho es un conversatorio y al final, más que conversatorio, es yo hablando como un loco. Pero bueno, agradecerles también la presencia, que seamos un montón, está bueno también. Y ojalá que esto siga, como dijo Laura al principio, que va a estar Constanza, y bueno, la idea es mantener y en este contexto de pandemia dar nuestras luchas hoy desde nuestras casas. Mañana será en las calles con la bandera de escuelita, nosotros, bueno, desde la universidad, pero bueno, gracias también a todos que seguramente si están acá por algo es, por una forma de pensar, entonces también nosotros agradecemos porque el apoyo que nos dan a todos, no nosotros del equipo, sino a todos en general, el apoyo de los organismos, pero también de las personas que ven que esto es importante para no tener un retroceso como sociedad. Así que gracias también a todos los participantes. Te escuchamos, Lau. Hola, bueno, buenas noches a todos, todas, todes. Bueno, yo estoy súper feliz acá mirando todo esto porque realmente, bueno, es un trabajo increíble el que han hecho en conjunto y que se ha mantenido en el tiempo y que la idea es profundizarlo. Creo que hay veces se logran cosas en un tiempo cortito, pero por ahí si no tienen continuidad, y en este caso, nada, que la continuidad se haya mantenido y el trabajo me pone súper contenta.
a mí en realidad me tocó hacer como ese nexo, por lo cual en este momento disfrutar de que eso haya caminado, que era la idea. Nosotros desde la dirección de sitios, siempre los arqueólogos, que somos dos, las arqueólogas y las conservadoras, o sea, no somos más de una docena entre todos, bueno, ir a distintos lugares del país y hacer un informe sabiendo que queda todo por hacer después de que nos vamos y que nadie lo continúe, es muy frustrante. Entonces siempre, desde los sitios en general, la idea es poder generar un vínculo con las universidades y poder, sobre todo, generar un vínculo con los especialistas locales, porque no es real que viene un equipo de otro lado y puede hacer un trabajo a largo plazo, profundo, sostenido en el tiempo. Entonces, bueno, este es el vínculo que pudimos generar y nada, se logró lo que se quería, que era que la universidad y escuelita puedan tener un vínculo fuerte, y concretamente el equipo del LIGIAT que se recontra cargó la espalda, porque hablando del presupuesto, desde el Estado-Nación hice memoria recién para acordarme el número, pero estábamos hablando de 30.000 pesos que tenían que alcanzar para comprar un motobarreno, para cargar el combustible, para alimentar a los voluntarios, para llegar hasta Famaillá. Bueno, imposible, digamos. O sea, realmente este trabajo se hizo con amor, con compromiso, con profesionalismo. Y bueno, y ahí nos queda algo pendiente también de la arqueología, que es la arqueología precaria, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestra disciplina sea valorada y tenga presupuesto? Yo creo que esa es una pregunta que me hago, que creo que tiene un poco que ver con nuestra formación académica, con nuestro ego bajo, ¿no? Nosotros acostumbramos a trabajar ad honorem desde estudiantes. De hecho, los estudiantes que trabajaron en este espacio trabajaron ad honorem, y bueno, y uno se pregunta hasta dónde, ¿no?, uno tiene que entregar, o hasta dónde se tiene que empezar a valorizar. O sea, no hay un conjunto de 20 o 30 arquitectos que estén trabajando ad honorem en un espacio de memoria hoy para generar pasarelas, cubiertas, distintas puestas en valor. Sin embargo, hay conjuntos de arqueólogos trabajando ad honorem. Son preguntas que me hago, no tengo respuestas. Otra cosa que decías, Ezequiel, que me quedo, la vengo pensando y sigo, digo, se me profundiza con todo lo que contás, es el hecho de la arqueología forense que no se dedica a los restos humanos. Esa arqueología forense, la que estamos haciendo, porque mientras nosotros le estemos aportando pruebas a la justicia y estemos trabajando, digamos, en función de los juicios, es una arqueología forense que también está invisibilizada. Es difícil para nosotros competir, no es que queremos competir, pero de alguna forma visibilizarnos cuando existe el EAF, que se dedica a la recuperación de los restos humanos. Entonces, en este caso, bueno, valorizar que la arquitectura y las colecciones que encontramos y el estudio de esta arquitectura y estas colecciones también aporta ese proceso de juicios de lesa humanidad, y también es una arqueología forense, y que también requiere de recursos y requiere de trabajo. Entonces, bueno, nada, felicitarlos, estoy muy feliz de estar acá, de estar viendo todo este trabajo que en alguna parte nosotros participamos, y bueno, y a disposición para seguir peleando por los recursos en esta nueva etapa, en este nuevo mundo en el que estamos, porque no solo estamos en una nueva etapa de gestión, sino que estamos en un nuevo mundo. Así que, bueno, para seguir trabajando y profundizándolo, porque hay muchísimo, como decías ahí, por hacer, y quedan un montón de cosas pendientes. Abrazos para todos. Bueno, si no quedan otras consultas, me tomo el atrevimiento de asumir el compromiso de hacer los cruces informativos de la gente que pide mail de Laura, mail de Sofía,
quiero saber algo del programa de Educación y Memoria, todos esos cruces que fueron saliendo en el chat, los vamos a ir retomando y contestando a todos, ¿sí? ¿Hay alguna otra consultita, comentario? Una cosita. Sí, Marce. Mira, yo estuve trabajando en Mendoza, hay un lugar, un centro clandestino de detención que suponemos que fue un centro de aniquilamiento, que es el campo Las Lajas. Ahí yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, un trabajo que por distintas razones no continuó, hace 4 o 5 años está parado, donde tuvimos algunos hallazgos importantes, pero un gusto a fósforo importante es haber tenido la sensación de un trabajo muy en solitario allá y me parece que lo que hace falta es una suerte de jornadas de trabajo de todos los sitios de memoria a nivel nación, porque me parece que es una forma de avanzar sobre un gran debe que se mencionó acá, que es encontrar los restos de los compañeros y compañeras, cosa que en todos lados es la gran deuda que tenemos, ¿no? Entonces me parece que en esta nueva etapa, después de estos 4 años de macrismo, sería importante tratar de generar esa reunión de experiencias a nivel nacional. Simplemente eso. Por decirte, en Lajas hemos encontrado autos enterrados a 3,5 metros de profundidad. Y bueno, por distintas razones no pudimos seguir avanzando. Digamos que la situación sigue pendiente. Eso. Gracias. Muy bueno. Bueno, si se animan y si quieren, los invitamos a activar un segundito su cámara para que hagamos como una especie de selfie de Zoom, ¿sí? Para que después todos nos veamos. Y se me peinan, por favor. Así No salgamos tengo lindes. A ver, me van a tener que tener paciencia porque tenemos mucha gente, entonces están en varias pantallas, ¿sí? Voy a hacer una cuenta para que ninguno salga con cara de distraído, ni de distraída. A la 1, a las 2, a las 3. Ay, pero qué belles. Va la segunda, esperen, congelados. A la 1, a las 2, a las 3. Ay, pero son tan lindes. Listo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Ezequiel. Gracias a todos los chicos y chicas del IGIAT. Y por supuesto, gracias María por estar acompañándonos hoy también, a nuestra coordinadora de Escuelita de Famaillá, y a todos y cada uno de ustedes que se permitieron estar en este espacio. Ya hemos ganado replicando a través de ustedes este mensaje, ¿sí? Y están nuestras vías de comunicación y todo nuestro aporte a disposición de ustedes. Cualquier cosa, tienen nuestros datos a donde recibieron la invitación, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.